Shalom a todos. Yo prometí dar un informe diario y me esfuerzo por cumplirlo, también con ruedas de prensa en estas condiciones, y agradezco su cooperación. En primer lugar, quiero alabar al pueblo de Israel. Llamé a esta operación como un león se levanta, Tel Aviv se levanta y al final vencerá. Primero que todo, los elogios van para el pueblo de Israel y para los ciudadanos de Israel. Su residencia es maravillosa, firme, decidida, con un espíritu grandioso. Hoy le dije a uno de los entrevistadores que me vio en el extranjero, ¿recuerdan el espíritu de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial cuando enfrentaron a los nazis? Ese es nuestro espíritu y aún más. Estoy orgulloso de ustedes porque del pueblo proviene la grandeza, tanto de los ciudadanos como de nuestros combatientes, de nuestro ejército admirable y de las demás ramas de seguridad que están haciendo su labor. Nos enfrentamos a una doble amenaza existencial. Estamos absolutamente decididos a eliminarla y lo estamos haciendo. Quiero darles una breve reseña de nuestros logros hasta ahora. Primero, el núcleo, la amenaza existencial más grande. Desde el inicio de la guerra golpeamos fuertemente a los principales científicos. Hasta ahora hemos eliminado a 10. Y dentro de pocas horas completaremos algunos más. Hemos golpeado severamente la instalación principal de enriquecimiento nuclear de Natanz. Hemos atacado y destruido las industrias de producción de centrifugadoras. Estoy leyendo directamente. También hemos dañado una instalación de conversión de uranio que es esencial para avanzar hacia un arma nuclear. Y aún no hemos terminado. Seguiremos destruyendo objetivos nucleares de manera sistemática. En segundo lugar, los misiles balísticos. Hemos atacado y seguimos atacando las fábricas de producción una tras otra. Las fábricas que fabrican estas herramientas de muerte, las estamos eliminando una por una. Ellos lanzaron cientos de misiles balísticos, pero nosotros atacamos un número enorme de lanzadores. No importa cuántos misiles tengan. Lo que importa es cuántos lanzadores tienen, y también eso los estamos eliminando uno a uno. Y todavía no hemos terminado. También hemos eliminado la cúpula de seguridad de Irán, incluyendo a 3 jefes del Estado Mayor, al comandante de su fuerza aérea, a 2 jefes de servicio de inteligencia, Aman. Ayer eliminamos a otro más, tanto del ejército como de la Guardia Revolucionaria. Atacamos al jefe de su división de operaciones. Los estamos eliminando uno tras uno y todavía no hemos terminado. Hemos alcanzado superioridad aérea. Israel controla el espacio aéreo sobre Teherán. Creo que no se puede exagerar la importancia de lo que estoy diciendo ahora. Hemos abierto una autopista aérea hacia Teherán. Controlamos los cielos de Teherán. Hemos golpeado los sistemas de defensa aérea. Estos son los misiles tierra-aire que formaban una de las defensas más avanzadas del mundo. Y los eliminamos completamente. También en el oeste de Irán y en otras áreas en el norte y el oeste de Irán. Y también ahí aún no hemos terminado. Eliminamos gran parte de sus drones, vehículos aéreos no tripulados. Tenían miles de ellos, hemos destruido la mitad. 1000 de esos drones ni siquiera despegaron. Y tienen muchos otros problemas que no detallaré aquí. Atacamos sus radares centrales, lo cual es muy importante desde todo punto de vista. Golpeamos objetivos del régimen, sus cuarteles, su emisora totalitaria y otros blancos que pronto verán por ustedes mismos. Y por supuesto, hacemos todo esto incluso cuando estos objetivos están ubicados en medio de zonas pobladas, incluyendo en Teherán. Evacuamos a la población civil y esta está saliendo de esos lugares. Estoy orgulloso de nuestro ejército, del comando de frente interno, de las fuerzas de rescate, de los pilotos y de los equipos de tierra maravillosa, de los técnicos que trabajan como una máquina bien engrasada, de nuestra red de inteligencia que está haciendo maravillas, de los soldados de las FDI, de los agentes del Mossad, un trabajo excepcional. Estoy orgulloso del pueblo de Israel. Estoy orgulloso de nuestros logros. Estamos en camino hacia la victoria. Si alguien tenía dudas sobre esto, hoy el mundo está empezando a comprenderlo. ¿Y saben quién más lo entiende? Irán lo entiende. Este régimen lo entiende. Por eso, este es un gran logro para todo el pueblo de Israel. No hay una nación más tonta en el universo que estos malvados. Ahora, por favor, las preguntas.
El primer ministro ha concedido responder preguntas. Comencemos con Tamir Morag, del Canal 14. Toma el micrófono, Tamir. Por favor, tu micrófono está apagado, Tamir. Adelante. Shalom, señor primer ministro. Los iraníes están dando señales de que están interesados en detenerse para dialogar. ¿Estará Israel dispuesto a detenerse para negociaciones en caso de que el presidente Trump lo solicite? En primer lugar, no me sorprende que quieran dar esa señal, porque los estamos golpeando con fuerza aplastante. Pero, por supuesto, lo que ellos querrían es detenerse para poder continuar produciendo herramientas de muerte, tanto el arma nuclear que amenaza nuestra existencia como, por supuesto, los misiles balísticos. Y nosotros, por supuesto, estamos comprometidos a eliminar esas dos amenazas. Si es posible lograrlo de otra manera, bienvenido sea. Pero ya les dimos una oportunidad, 60 días. Mientras ellos negociaban con los estadounidenses, el ayatolá, sí, el dictador de Irán, publicaba tweets diciendo que Israel sería destruido. Gracias, pero no nos dejamos engañar. Yo quiero resultados. Nosotros queremos 3 resultados principales: la eliminación del programa nuclear, la eliminación de la capacidad de producción de misiles balísticos, la eliminación del eje del terrorismo. Y por supuesto, haremos lo que sea necesario para alcanzar estos objetivos y estamos completamente coordinados con Estados Unidos. Ahora sí, Tamir Morag. Por favor. Está bien, gracias. Entonces, quiero preguntar, en continuación a la pregunta anterior, ¿cuál es la línea roja actual de Israel con respecto a las conversaciones con Irán? ¿O vamos hasta el final, hasta la caída del régimen? En primer lugar, lo que nos interesa es el resultado que ya mencioné. El resultado son esas 3 eliminaciones que nombré anteriormente, y no vamos a renunciar a eso. El pueblo de Israel no se conformará con menos que eso. En cuanto al régimen en sí, eso puede, sin duda, ser una consecuencia, porque el régimen es débil. De repente, entiende cuán débil es realmente. Durante años impuso su sombra, su terror, sobre toda la región, sobre todos los ciudadanos de Irán, por supuesto, pero también sobre la región e incluso sobre el mundo entero. Y nosotros hemos demostrado que cuando el pueblo se levanta como un león, cuando nuestros leones se levantan, cambiamos toda la estructura de fuerzas, cambiamos el rostro de Oriente Medio. Podemos ver claramente que podrían producirse grandes cambios dentro de Irán. Hoy hablé con Irán Internacional. También estoy publicando videos dirigidos al pueblo iraní y estoy recibiendo reacciones enormes. Millones lo están viendo dentro de Irán. Millones. No es la primera vez, pero hoy están llenos de esperanza. Están comprendiendo que el régimen es mucho más débil de lo que pensaba. Ellos lo entienden. Y eso puede conducir a ciertos resultados. Les recuerdo que nadie predijo la caída rápida de la Unión Soviética. También predijeron la caída del régimen de Assad, días antes que ocurriera. Por cierto, yo pensé, después de que después de que bajemos a Nasrallah, y después de que hicimos lo que hicimos con Hezbollah, yo pensé que ese régimen iba a colapsar. Y efectivamente colapsó. Por eso, no se puede predecir un resultado con certeza. Pero sí, esta puede definitivamente ser una de las consecuencias de la acción poderosa que estamos llevando a cabo, una acción histórica. Estamos, como dije ya en el segundo día de la guerra, cambiamos el rostro de Medio Oriente, y eso puede llevar a transformaciones muy profundas dentro de Irán misma. Moria Asaf, Canal 13. Hola, señor primer ministro. Este es el momento. ¿Cuánto ha retrasado esta operación el programa nuclear iraní? ¿Los hemos hecho retroceder un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿Podemos siquiera medirlo? Y también, ¿Estados Unidos tiene intención de unirse a Israel también en la ofensiva y no solo en la defensa? Gracias. En primer lugar, nuestro objetivo es eliminarlo. Es como un cáncer. Cuando sabes que tiene un cáncer que está a punto de matarte, lo extirpas.
También haces otros tratamientos y puede que algún día regrese. Pero yo estimo que los hemos alejado, digamos, por mucho, mucho tiempo. No puedo entrar en detalles porque tenemos buenas evaluaciones y no hemos terminado. Aún tenemos más objetivos. Vamos, de verdad, a hacer aquí un tratamiento de raíz. Les digo que ya hace 40 años, sí, hace 40 años, yo advertí, creo que fue 3 años después de la fundación del régimen de los ayatolás en Irán. Y yo dije, lo escribí, que el mayor peligro para Israel sería que ese régimen lograra obtener un arma nuclear, una que amenace nuestra existencia y también la del mundo entero. Creo que hoy, aunque algunos dudaban, hemos actuado. También durante los años pasados, a lo largo de varios gobiernos bajo mi liderazgo, actuamos de diversas maneras para retrasarlos, para dañarlos. Pero, por supuesto, ahora hemos llegado a la medianoche. No existe la luna de la madrugada. Si no actúas a medianoche, puede que no haya una siguiente hora. Y por eso, en el último momento, hicimos lo que había que hacer. Con decisión, actuamos. A veces, a pesar de los pronósticos de muchos, de las evaluaciones de muchos, estamos superando todas las expectativas y haciendo cosas que realmente están cambiando la situación. En cuanto a Estados Unidos nos está ayudando. El presidente Trump está ayudando. Mantengo con él contacto casi diario. Ayer hablé con él. Hace unos días también hablé con él. Prácticamente todos los días. Un contacto constante diario. Y primero que todo, aprecio mucho la ayuda que nos están dando. Junto a nuestros pilotos, también sus pilotos están interceptando drones. Tienen 2 baterías de defensa antiaérea aquí en el país. También tienen barcos con sistemas Aegis. Nosotros lo valoramos profundamente. En cuanto a si actuarán directamente, el presidente Trump decidirá lo que sea mejor para Estados Unidos y yo respeto su voluntad. Nosotros seguiremos con nuestro plan para eliminar estas amenazas y cualquier contribución será bienvenida, como se suele decir en mi casa. Yaron Abraham de Noticias 12. Yaron, vamos. ירון? הלאה. ¿Todavía estás ahí? כאן 11? Señor primer ministro, ¿es posible hacer esto sin atacar el sitio Fardo? ¿Y tiene Israel la capacidad de hacerlo solo, sin Estados Unidos? ¿Me escuchas? Te estoy escuchando. Escúchame. Estamos comprometidos a eliminar esta amenaza. Es un compromiso personal mío. Es el compromiso del Estado de Israel, del Ejército de Defensa de Israel y de nuestras agencias de seguridad. Lo estamos haciendo y no renunciaremos a ello. Al mismo tiempo, quiero decir que tampoco renunciamos a la liberación de nuestros secuestrados en Gaza. He dicho que actuamos con fuerza, como recuerdan, también en el Líbano para tratar con Hezbollah. Dije que eso ayudaría a traer la liberación de nuestros secuestrados y realmente trajo la próxima liberación tan valiosa e importante de nuestros seres queridos. Hasta hoy, había 255 secuestrados. Sentamos a 209, de los cuales 148 están vivos y 54 fallecidos. Quedan 53, 20 con vida, 2 en grave peligro de vida y 31 fallecidos. Los traeremos a todos de regreso. Aquí está el potencial de nuestra acción en Irán. Sí, en efecto, Irán es la columna vertebral principal. No era Hezbollah la columna vertebral principal. Y en cuanto atacamos a Irán, atacamos la columna vertebral principal de todos los agentes. Todos entienden esto. Paralelamente a la campaña en Irán, no aparto la mirada de los secuestrados ni un momento. He dado instrucciones, hay una oportunidad, un potencial aquí y planeo realizar todo ese potencial. Estamos trabajando para alcanzar todos nuestros objetivos de guerra. No pude, por supuesto, compartir con ustedes los largos meses en los que preparamos esta operación, las instrucciones que di, las directivas, como se llaman en el ejército, y todo lo que hicimos durante años anteriores. Pero especialmente ahora, en el último año,
En los últimos meses, no pude compartir con ustedes lo que íbamos a hacer y respecto a la amenaza de misiles que hoy todos entienden que es una amenaza existencial y que estamos eliminando. Ni pude compartir con ustedes nuestros planes para eliminar el programa nuclear. Pero hoy ustedes entienden que esto es mucho más organizado. Estoy decidido. Nuestro pueblo está decidido. Nuestro ejército está decidido. Nuestras agencias de seguridad están decididas. Quiero decirles que hay una comprensión creciente en el mundo de que esto es lo que debe hacerse. Hablo con líderes mundiales, hablo con ellos y me dicen, entendemos su derecho y su necesidad de defensa propia. Les dije que Churchill dijo una vez que existe algo llamado el sueño letárgico de las democracias. Las democracias se duermen y despiertan solo cuando escuchan el ruido del gong y el sonido de los platillos, de la amenaza terrible, y entonces despiertan. A veces no despiertan a tiempo. Nosotros no deberíamos haber despertado a tiempo. He estado vigilando este día durante años. He actuado contra esta amenaza todos estos años y actuamos ahora también. Teníamos que hacerlo. Eso es lo que hace un liderazgo responsable y eso es lo que hicimos. Pero no pude hacer esto sin ustedes. Lo digo de corazón. El espíritu del pueblo, nuestros luchadores, nuestros leones, nuestros héroes y todo nuestro pueblo. Hablo con los jefes de las comunidades, intento hablar con todos. También voy a los sitios de operaciones y veo el espíritu del pueblo. Veo esta unidad, esta fuerza. Y les digo que estamos en camino a la victoria absoluta. Les agradezco. Continuaremos también en las próximas ocasiones. Muchas gracias. שאלה אם אפשר, דוסטרי. Sí, por favor. El régimen se ha colgado. Pregunté en qué condiciones ocurrirá eso y si ya está sobre la mesa. No mencioné, y no voy a detallar aquí todos nuestros planes de guerra. Tampoco dije qué haremos y qué no haremos. Solo les digo, y créame, haremos todo lo que sea necesario. Estamos en camino hacia la victoria, hacia la eliminación de esta amenaza, esta doble amenaza. La alcanzaremos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, quería preguntar, ya que preguntaron la mayoría de las cosas, entonces voy a hacer algo personal. ¿Qué pasa con la boda de Avner? ¿Se va a llevar a cabo? Y también una pregunta pequeña. ¿No te sientes decepcionado de que países aliados como Francia y Reino Unido, que sí ayudaron en octubre, en esta ocasión no estén apoyando con claridad? En realidad, hay disposición para ayudar. No voy a entrar en un detalle aquí. También he hablado con ellos, con los líderes de Francia y Reino Unido. Hay una buena disposición. Todos reconocen realmente nuestros enormes logros. Hoy visité una de las bases de la Fuerza Aérea con nuestros maravillosos equipos de tierra, pilotos y técnicos. Es un placer verlos. Ellos me mostraron esto, ya saben lo que es. Es la descendencia de nuestras bombas de precisión, que no tienen comparación en el mundo. Estoy realmente agradecido con todos los que han contribuido en esto, también con el presidente Trump. Lo que él está haciendo cambia por completo la situación. Además de la campaña militar, tanto defensiva como ofensiva, hay también una campaña política. Estamos trabajando sin descanso, lo que permite muchas cosas, incluso con aliados que a veces prefieren mantenerse detrás de escena. Pero Israel disfruta de un gran respaldo, incluso del pueblo estadounidense en su mayoría. Claro que hay excepciones. Existe un movimiento que dice America First. Yo dije en una entrevista en una cadena estadounidense, ellos gritan constantemente, muerte a América. No solo muerte a Israel, sino muerte a América. Eso fue el tema principal. Yo puedo entender America First, pero no puedo entender America Did. Eso es lo que ellos quieren. Quieren que ese régimen, que ya intentó asesinar al presidente Trump 2 veces, también me intente asesinar a mí 1 o 2 veces y a nuestros ministros. Quieren que ese régimen que voló embajadas americanas, que mató, hirió miles de soldados americanos en Irak,
y Afganistán, que mató a 241 marines en Beirut, que intentó volar un restaurante en el centro de Washington y que en Argentina voló nuestra embajada y el centro judío, además embajadas de Estados Unidos. ¿Quieren que ese régimen tenga misiles balísticos intercontinentales? Porque están trabajando en eso para destruir las montañas de Estados Unidos. Les informo, y es la verdad, que están planificando y hablando de desarrollar misiles balísticos que lleguen hasta Estados Unidos. Hoy el alcance es de 8.000 kilómetros, pero agregan varios miles de kilómetros más hasta Nueva York. Así que el problema no es solo Tel Aviv, el problema es toda Europa, el problema también es Estados Unidos. Créame, los líderes entienden esto profundamente. Más aún, quieren transferir esas bombas a sus enemigos. Esto es territorio nuclear con esteroides. Es un peligro para todo el mundo. Por eso Israel hace todo lo que puede y estamos haciendo todo lo que podemos para proteger a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Después de 3.500 años de historia judía, no permitiré, y ustedes tampoco, que la Torá, el régimen de la Torá, borre nuestra historia. Que algo sea borrado, esa es su historia. Y más que eso, puedo decirles que estamos en el camino correcto por la enorme unidad que tenemos, nuestras enormes capacidades, nuestro espíritu de vida. Es un ser vivo que está listo para luchar y que ahora es un ejemplo para toda la humanidad. Y esto quedará registrado en la historia, lo que está pasando hoy. Yo les digo, soy hijo de un historiador, pero cualquiera puede entenderlo. Esto quedará registrado en la historia de nuestro pueblo, quedará registrado en la historia de la humanidad. שירית אביטן, ישראל היום. Señor ministro, usted dijo que la campaña en Irán necesariamente influirá en la liberación de los secuestrados, pero mientras tanto, vemos que la Ojeda, resistencia opuesta armada, sale desde Gaza y la guerra inevitablemente afecta también ese frente. ¿Es cuestión de semana o meses hasta que pueda completar también esa campaña con una victoria? De nuevo, no entraré en la división de fuerzas o en su uso. Como saben, estamos haciendo mucho. También trabajamos para separar a Hamás del conflicto alimentario. Esto es muy importante. Derribaremos este régimen. Créame, estamos derrotando a Irán. También derrotaremos esta rama de Irán. Pero mi objetivo es también asegurar la liberación de todos los rehenes, como dije, tanto los muertos como los vivos. Y lograremos esos objetivos en relación con la pregunta que hicieron en la segunda parte. Quisiera preguntar, ¿es cuestión de semanas o meses hasta que realmente puedas completar también esa campaña con victoria, es decir, con la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás? Esta campaña continuará todo el tiempo que sea necesario hasta que completemos todas nuestras metas. No voy a entrar en nuestros planes o cronogramas. Créame, está muy bien organizado, muy bien planificado. Creo que hoy se entiende que estamos trabajando de manera muy concentrada, muy determinada. Estamos decididos a lograr todos los resultados que dijimos que vamos a lograr. Yanir Kosin, Galei Tzahal, por favor. Hola, señor primer ministro. Con su permiso, quiero continuar con la pregunta de Shiret. En respecto, entendemos que nuestro pueblo ciertamente se enfrenta a muchos desafíos como un león. La pregunta es si debe prepararse para 2 o 3 semanas o más, y si podría detallar la brecha que mencionó ayer en uno de los videos que compartió, donde habló de una brecha que identifica en las negociaciones con Hamás. Gracias. Les recuerdo que estamos apenas en el cuarto día. El cuarto día. Y vean lo que hemos logrado. Creo que tenemos paciencia, resistencia y una fortaleza espiritual que nos garantizan que podremos enfrentar cualquier desafío. No voy a dar nuevamente un calendario, pero estimo que llegaremos a los objetivos. ¿Tienen una segunda pregunta? Por favor. Ayer mencionaste que identificas una brecha en las negociaciones. También el eje del Consejo de Seguridad Nacional, Naftali Bennett, dijo hoy en Galat que observa movimiento en Hamás desde que comenzó el ataque en Irán. ¿Podrías detallar un poco cuál es esa brecha que identificas en las negociaciones? Puedo decirlo así. Winkoff hizo una propuesta. Estuvimos esperando.
Como resultado de la presión que estamos ejerciendo justo ahora en Gaza, parece que hubo cierto movimiento. Frente a ese movimiento específico que recibimos de los mediadores, di una respuesta y otorgué un mandato más amplio porque veo aquí potencial y no pienso renunciar a ninguna oportunidad. Ya respondimos y ahora esperamos una respuesta a nuestra respuesta. Más allá de eso, no quiero entrar en detalles porque, como dije, no renunciamos, estamos operando en varios frentes simultáneamente. A esto se le llama dividir la atención, pero yo no lo veo así. Lo veo como enfocar la atención en nuestras tareas principales, pero también en Gaza. Estamos trabajando muy duro en estos dos frentes. Y está claro para ustedes que si Irán cae, al menos esta amenaza cae, eso cambia todo, cambia el mundo, pero ciertamente también cambia la situación con los aliados o satélites a nuestro alrededor. Eso es algo muy grande, muy histórico. No hay otra palabra. Uso esta palabra también con mensura, como con la palabra estratégico, pero esto es algo estratégico y también histórico. Y creo que esto anuncia cosas buenas. Akiva Weizsäcker, Reason. Primer ministro, si usted cree que Estados Unidos eventualmente se unirá al ataque y no solo a la defensa en Irán, ¿cuál es la situación nuclear actual? ¿Sabe cuánto daño ha causado y cuánto no? Hicimos mucho daño. Y aún queda mucho por hacer y lo haremos en coordinación con Estados Unidos. No pienso hablar en nombre del presidente Trump. Él está manejando muy bien la situación por sí mismo, pero es un socio en el objetivo de que Irán no tenga armas nucleares. No tendrá esa capacidad, porque si la tiene, tendrá capacidad nuclear y ese objetivo también llevará a su retirada. Última pregunta, ministro. Jonathan. Hola, con respecto a las capacidades nucleares de Irán y su amenaza balística hacia Israel, quería preguntar, ¿cuál es el significado del ataque de hoy contra el canal de televisión iraní? ¿Es esto parte de los objetivos militares contra Irán? También actuamos contra objetivos del régimen. Ya les dije que hemos golpeado lo que llaman la cúpula de su seguridad, el mando y control, realmente de manera excepcional, con un ataque sorpresa que también quedará registrado en la historia militar. Hablaron de los beepers, dispositivos de comunicación. Son beepers, pero potenciados. Pero realmente tenemos la intención de completar esta tarea. Uno de los principales instrumentos que tiene este régimen, también lo estamos atacando, incluyendo una estación de transmisión que no es una estación de noticias, sino una herramienta de un régimen totalitario que oculta a los ciudadanos de Teherán, en realidad a los ciudadanos de Irán, la situación real. Y por supuesto, eso dificulta mucho la capacidad de la gente para ver la verdad. Simultáneamente, se lanzan otras plataformas por las cuales los ciudadanos iraníes que desean liberarse de este gobierno tiránico pueden descubrir la verdad, y eso es muy importante. Por un lado, para frenar la enorme maquinaria propagandista que tienen, y por otro lado, para realmente abrir los ojos a la verdad. Te diré por qué esto es importante, porque aún en la cúpula iraní hay un doble error. Primero, subestiman nuestra capacidad de resistencia y lo descubren día tras día. Y, nuevamente, estoy orgulloso de ustedes, ciudadanos de Israel. Y segundo, intentan ocultarse al público iraní los débiles que son realmente. Sí, tienen mucho miedo de nosotros, pero ¿sabes de qué tienen más miedo? Del pueblo iraní. Tienen miedo cuando ven que este monstruo, con todo su poder, en realidad no tiene capacidad de acción. Creen que esta grieta que se abre realmente es la que más temen. Por eso estamos atacando también esta estación de transmisión totalitaria, como definí, y otros objetivos del régimen. Ustedes aún escucharán más al respecto. Estamos haciendo esto de manera muy metódica. Muchas gracias. Estoy feliz de continuar con esto y agradeceré tu cooperación y comprensión. Gracias.